El extraordinario. Extraordinarium. La campana que estás oyendo se llama Mukae Gané, que en japonés significa campana de bienvenida. Cada 7 de agosto, en el templo Dokudo Chino-ji de Kioto, cientos de personas hacen cola para tocarla. Es el comienzo del Festival Obon, que es la versión japonesa de lo que para nosotros es el Día de Difuntos. La campana está colgada sobre un pozo y se dice que su tañido puede oírse en el otro mundo. Así, los espíritus de los muertos saben que es hora de reunirse con sus familiares. Esto que suena ahora es un sema, una ceremonia sufí en Turquía. Seguro que has visto alguna vez a los derviches, esos bailarines vestidos de blanco que giran sobre sí mismos haciendo volar su falda como una campana. Los bailarines se mueven en círculos sobre la pista como planetas orbitando, mientras la música y el baile los induce al trance. Con la mano derecha apuntan al cielo y con la izquierda a la tierra. En ese momento de éxtasis místico, se convierten en un punto de conexión entre lo divino y lo humano. Derviche viene del persa dervish, que significa literalmente buscador de puertas. Esta idea de que el sonido y la música sirven como medio para conectar el plano terrenal con otra dimensión más elevada no es particular de ninguna cultura. Aparecen mitos y religiones de todo el planeta. Por ejemplo, en el siglo XII, la santa alemana Hildegard von Bingen escribía en una carta: «El alma es sinfónica, y el canto que el ser humano entona con el alma es un eco de la armonía celeste». Para entender qué quiere decir Hildegard con eso de armonía celeste, tenemos que retroceder casi 1500 años, hasta Pitágoras y su teoría de la armonía de las esferas. A muy grandes rasgos, lo que viene a decir esta teoría es que las matemáticas que rigen el universo pueden traducirse a música, ya que cualquier música puede traducirse a números. Imagínate que la órbita de cada astro emitiera un sonido y todos en conjunto crearan una gran armonía celeste. Pero si el universo suena, ¿por qué no escuchamos su música? Según los pitagóricos, no podemos hacerlo porque nacemos y vivimos inmersos en ella. Es como un sonido de fondo que nuestro cerebro anula porque siempre ha estado ahí. Esta teoría pervivió durante muchos siglos hasta llegar al Renacimiento. La música inquietante que está sonando ahora la escribió en 1619 el astrónomo Johannes Kepler en su tratado Harmonices Mundi. Así es como, según sus cálculos, sonaría Marte. A lo largo del tiempo, distintos pensadores fueron añadiendo sus propias ideas a la teoría para que encajara con sus creencias religiosas. En algún momento, dejó de referirse solo a los astros y pasó a englobar todos los elementos del cosmos, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Volvamos ahora con la abadesa Hildegard von Bingen. Aparte de santa, también fue escritora, filósofa, científica y compositora. Según ella, la música divina se encuentra en todas las cosas, pero la humanidad, al ser expulsada del paraíso, perdió la capacidad de escucharla. ¿Y qué podemos hacer para recuperar esa capacidad? Pues cantar. Cantar, según la santa, es una forma de recordar, de volver a conectar con lo divino y unirnos a la armonía celeste. Hildegard oía música en sus éxtasis místicos y después la transcribía. Sin ningún tipo de formación musical, fue capaz de componer 78 obras musicales que agrupó con el título Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. La música que suena ahora está compuesta por una mujer suiza nacida 7 siglos más tarde, en 1877, a solo unos 300 kilómetros de donde vivió la abadesa. Voy a leer algo que escribió. Esta tierra antigua tiene un corazón hecho de montañas, ríos y lagos.
Y nosotros hemos construido nuestras ciudades encima y las hemos llenado con nuestro ruido. Estamos sordos. Pero cuando la luz se estrella contra el agua y cuando los pájaros atraviesan el cielo y vienen a verme, en ese momento en que el tiempo se para, puedo oír algo. Oigo su música. Oigo latir el corazón de la tierra. Estas palabras las escribió Ursula Blum a principios del siglo XX. Úrsula fue pintora y compositora, y como Hildegard, es posible que creyera que no inventaba la música que componía, simplemente la escuchaba. Pero llevo ya hablando un buen rato y aún no te he dicho quién soy y por qué estoy aquí contándote todas estas cosas. Me llamo Emma Castillo, soy periodista y desde hace unos meses estoy obsesionada con la figura de Ursula Blum y los pocos datos que he conseguido recopilar sobre su vida. Antes de contarte más sobre ella, voy a hablarte de cómo descubrí su existencia, porque esa es la historia de otra obsesión. Hola Pablo, mira, siento avisaros así de repente, pero es que, bueno, no voy a volver. Sé que es una putada, pero estamos a principios de mes y yo ya he hecho el ingreso con mi parte, así que no creo que os cueste mucho encontrar a alguien para el mes que viene, ¿no? Las cosas que hay en mi cuarto, tíralas o haced con ellas lo que queráis, me da igual. Y oye, no es nada personal con vosotros, de verdad, pero no me escribáis ni me llaméis a este móvil, ¿vale? Lo voy a dar de baja. Bueno, adiós. No, a ver, espera que empezamos mal. La grabadora tienes que poner así, ¿vale? Este es Pablo, Sí, mi novio. de esa forma Es nos también la pillará persona y que va a nos- editar este audio y va a montar el podcast. Pues a ver, dame Ahora mismo estamos en el salón de la casa que compartimos desde hace un par de años. Quiero que Pablo nos cuente algunas cosas. ¿Cuándo recibiste el audio que acabamos de escuchar? Espera, ¿esta es tu voz de periodista? ¿Me vas a ayudar o no? Vale. Sí, me centro. Ese mensaje me lo mandó Clara el 4 de abril de 2017. ¿Y quién es Clara? Clara era una compañera de piso que vivía aquí conmigo y con otro chico, Ángel. Su cuarto era el sitio donde tú tienes ahora tu estudio. Estuvo aquí como 2 años. Sí, creo que llegó a 2 años. Porque ¿esta casa de quién es? Cuenta un poco tu historia aquí. Bueno, ahora es mía, porque la he heredado, pero entonces era de mi abuela, que la alquilaba. Yo vivía aquí mientras estudiaba y compartía el piso con otros estudiantes. Estuvimos unos 2 años, Clara, Ángel y yo. Y luego se fue Clara y entró José, y poco después fue cuando tú y yo nos conocimos. Luego mi abuela murió y me dejó la casa. Se fueron Ángel y José, hice la reforma, ¿sí? Y ahora vivimos aquí tú y yo. Más o menos esto sería. Vale. ¿Y qué pasó después de que Clara te mandara ese mensaje? Que la llamé inmediatamente, pero ya tenía el móvil apagado. La llamó también Ángel como 1000 veces durante ese mes y el móvil siguió apagado hasta que después ya salía como que lo había dado de baja. Entonces, vivió con vosotros en esta casa 2 años y después de ese mensaje no volvisteis a saber de ella. Nada, nunca más. No volvió a por sus cosas. Desapareció del mapa. Pero nadie de su entorno sabía nada. Bueno, Ángel solo conocía a una amiga de Clara, que era compañera suya de la facultad. Consiguió ponerse en contacto con ella, pero estaba igual que nosotros. No sabía nada. Y en esos 2 años no llegamos a conocer a nadie de su familia. Sabíamos que era de Valencia y ya. ¿Estabais preocupados? Claro, sí. O sea, es que hasta para el estándar de Clara fue muy raro que desapareciera así, de un día para otro. Pensamos hasta en llamar a la policía, pero ¿qué les íbamos a decir? En el mensaje dejaba claro que se piraba del piso y ya. Has dicho que fue raro incluso para el estándar de Clara. ¿Qué quiere decir eso? A ver, me explico. No lo digo como algo malo. Ya sabes que yo aprecio mucho la rareza. Sí, ya. Clara era una tía muy rara, o sea, muy hermética, y antes de irse llevaba unos meses especialmente rara. ¿Por qué? Pues había empezado con su tesis y ya había acabado la carrera ahí en Historia del Arte y estaba investigando a una pintora suiza. Úrsula Blum. Sí, Ursula Blum. Cuando nos llamó hacía como 2 o 3 semanas que se había ido de viaje a Suiza. Bueno, en teoría nos llamó desde allí, pero es que tampoco estamos seguros de eso. ¿Y a qué te refieres con que estaba muy rara o más rara de lo normal en esos meses? Me refiero a la música.
que nos iba a volver locos con la puta música. Yo un agua con gas. Para mí Todo lo que una acabas de escuchar sobre Clara yo ya lo sabía. caña está bien. Pablo me lo contó, pero no cuando nos conocimos. ¿Y qué tal Por el entonces, piso? sus compañeros de piso eran José y Ángel, y nunca mencionaron a Clara. No Pues, supe que cuando existía quieran. hasta hace Yo poco, ahora por tengo pura un montón de casualidad. tiempo otra vez. ¿Ya está Esta es grabando? la primera vez que hablo con Ángel de ella. Bueno, no me parece raro que Pablo nunca te hablara de Clara. Al principio fue como un shock y luego, bueno, en verdad nos sentó fatal lo que hizo, sobre todo a Pablo. Y cuando José se vino a vivir al piso ya no volvimos a hablar más del tema, porque es que tampoco había mucho más que comentar, la verdad. Pablo dice que tú tenías más relación con Clara que él. Sí, Pablo y ella no es que se llevaran mal, es que de frentón no se llevaban. Tenían una relación de dos personas que viven en el mismo hostal y ya. Yo, en cambio, pues tú ya me conoces. Sí. En la casa no hacía falta que nos organizáramos, porque la abuela de Pablo tenía una persona que limpiaba el piso. Pero igualmente a mí me gustaba cocinar y que comiéramos juntos de vez en cuando. Es que necesitaba un poquito de convivencia en la casa. Sí, no te imagino viviendo con nadie como en un hostal. Bueno, no te creas que Clara me daba mucha bola. Nunca llegamos a ser amigos. Era una tía muy a su rollo. Estaba siempre encerrada en su cuarto, pero si tenía que hablar con alguien, hablaba conmigo. Por eso me sentó mal que le mandase el mensaje a Pablo y no a mí. Pero supongo que hubiera sido aún más violento si me manda un mensaje así de seco, sin ninguna explicación. Y aparte Pablo era el nieto de la casera. Quiero pensar que fue por eso. ¿El agua con gas era para ti? Sí, gracias. La cañita por aquí. Ángel es una de las personas más sociables y simpáticas que conozco. Cuando le tratas un poco, es casi imposible no acabar entablando una amistad con él. Si Clara lo evitó, es que Pablo no exagera. Clara debía de ser una persona extremadamente reservada. Pero le pregunto a Ángel por lo de la música. A ver, en un año y pico que llevábamos viviendo con ella, yo no había escuchado nunca que pusiera música en su cuarto. O como mucho la radio. O quizá igual escuchaba la música en un casco, no sé. Bueno, tampoco es que me moleste mucho el ruido de los demás, tú sabes. Ya. El caso es que poco después de empezar con la tesis le da por poner una música clásica a todo volumen. Y yo, tía, ponte los cascos o algo, ¿no? Y ella, no, es que la tengo que escuchar así. Y es que encima era la misma música todo el rato sonando en bucle. Pero es que luego, espérate, que al mes o así, va y se compra un teclado y empieza a tocarla ella, pero mal. Mal. Sí, como en distintos tonos. Yo es que no tengo ni idea de música. ¿Y hablasteis con ella? Sí, claro. Le pedimos que por favor bajara el volumen varias veces. Llegamos a un acuerdo con eso y la cosa se hizo más tolerable. Pero no era tanto el volumen como que era una y otra vez la misma música en plan obsesivo. ¿Te acuerdas de la música? ¿De cómo era? Que sí me acuerdo. Te juro que sueño a veces con ella. Vamos, es que te la puedo cantar ahora mismo. Tan, tan, tan. Tarararán, tan, 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 tan. Tarán, tan, tan. Clara Pastor, ¿escucharás algún día este podcast? Sé que aún no has publicado tu tesis sobre Ursula Bloom porque la he buscado. No hay apenas nada sobre ti en internet. Eso es casi una hazaña. Tengo que confesarte una cosa y espero que no te moleste. He visto tu antigua cuenta de Instagram, aunque la tienes en privado y no publicas nada desde poco antes de desaparecer. Ángel me ha dejado verla y he hecho capturas de las pocas fotos que subiste durante tu viaje a Suiza. Y también tengo todas tus cosas. De hecho, fue así como te conocí hace unos meses. Al final Pablo nunca llegó a tirarlas. ¿No las tiró? No. No, alucino. Es que, te digo, estaba súper cabreado con Clara por haberse ido así. Yo le dije que las guardáramos por si algún día volvía, pero él las quería tirar. Algunas cosas grandes como una estantería y el teclado yo creo que las vendimos o las regalamos cuando pasó un año o así. Pero toda la ropa que no se llevó al viaje y el resto de sus cosas, es que cabían todas en un maletón viejo que había por casa. Pues es que tenía muy pocas cosas, era como el cuarto de una monja. Tenía los libros que estaba usando y ya. Me sorprende que la maleta sobreviviera a la reforma. Ya, sí. Cuando hice la reforma pensé, bueno, esto fuera.
Ya ves que tiré media casa y un montón de trastos de mi abuela, pero no fui capaz de tirar la maleta. ¿Por qué? No sé. Pensé... Yo creo que pensé algo como... Esta es la única prueba que tenemos de que Ángel y yo no nos hemos inventado a Clara, ¿sabes? Pablo tiene razón. Si hace unos meses, mientras ordenaba el armario de la entrada, no me hubiera fijado en esa maleta vieja, no habría sabido nunca de Clara. Pero aunque Pablo y Ángel me hubieran hablado de ella, no habría dejado de ser un personaje desdibujado de la memoria de otros. Sin embargo, tener sus cosas delante y tocarlas hace que Clara sea real. Es verdad que no hay mucho comparado con lo que yo sería capaz de acumular en un cuarto durante 2 años. Su ropa de verano, un par de sandalias, algunos colgantes y algunos libros. Si no supiera que Clara hacía su tesis sobre una pintora vanguardista, diría que lo suyo es el arte grecorromano. Hay un diccionario de griego y otro de latín. Toda su ropa es de tonos neutros y no hay un solo estampado. Las cosas que Clara dejó aquí dicen mucho de ella, pero lo que me interesa no es su estilo, ni siquiera su forma de ser, sino su obsesión. No es raro acumular cientos de apuntes y fotocopias sobre un tema cuando estás haciendo una tesis, pero los apuntes en los márgenes y los subrayados son como compulsivos. Hay 4 palabras en latín que aparecen varias veces. He buscado su traducción. Mortua, que significa muerta. Vixi, que significa viví. Tacui, que significa estoy en silencio o guardo un secreto. Y dulcecano, que creo que son 2 palabras juntas y significan cantar dulcemente. Y no son las únicas palabras que se repiten. Aquí, por ejemplo, hay un documento impreso sobre las mujeres y la música medieval en el que se menciona a Hildegard von Bingen. Clara escribió encima, con rotulador rojo, Voces Dei, que significa en latín las voces de Dios. Pero no lo apuntó una vez, sino 9 veces seguidas en el margen. Hay muchos apuntes sobre historia de la música y la teoría de la armonía de las esferas. ¿Creía Ursula Blum que esa era la música que escuchaba? No estoy segura. En Internet hay poquísima información sobre ella. Un puñado de blogs sobre arte que repiten las mismas frases. Puede que Clara descubriera muchas más cosas, pero esa información estaría en el ordenador que se llevó con ella al viaje. Aquí dejó fotocopias de libros de arte con un breve resumen de su vida. Esto es todo lo que a día de hoy los libros, Google y yo sabemos sobre Ursula Blum. Blum nació en 1877 en St. Gallen, una pequeña ciudad suiza. Era hija única de una familia adinerada, dueña de una empresa textil. Tuvo una educación católica en un internado de monjas y desde muy pequeña demostró un talento especial para la música y la pintura. En 1898 se fue a Múnich a estudiar arte. Se especula que fue en estos años cuando conoció a otro pintor suizo que estudiaba allí y con el que trabaría amistad, Paul Klee. Más tarde, en 1911, a través de Klee, tiene contacto con el grupo de pintores de Múnich conocido como el Jinete Azul, liderado por Vasily Kandinsky. El estilo de Blum encaja con el del grupo. Sus cuadros representan paisajes suizos a través de violentas pinceladas de colores intensos. También podrían englobarse dentro del fauvismo por el uso estridente del color. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Ursula Blum está en Suiza, y aunque su país se declara neutral, ella se alista como enfermera para atender a soldados de ambos bandos que cruzan la frontera. Aquí es donde aparece un dato peculiar. En varias notas biográficas se menciona que Úrsula aplica una especie de terapia musical que alivia los traumas de los soldados. Hagamos una pausa aquí. ¿Terapia musical? ¿En un hospital de campaña? ¿En plena guerra mundial? Es difícil imaginarlo. En todas las notas biográficas hay un vacío a partir de aquí. No sabemos qué ocurre en la vida de Ursula Blum desde que termina la Primera Guerra Mundial hasta 1920. Ese año, debido a una fuerte crisis nerviosa, es internada en un sanatorio de Ginebra. Ya no saldrá de allí. En 1923, con solo 46 años de edad, Úrsula se suicida saltando por la ventana de su cuarto en el sanatorio. Tal vez debería haber advertido desde el principio que la historia de Ursula Blum era una historia trágica, y no solo por su final, sino por lo poco que se recuerda de ella. Como tantas otras mujeres artistas de principios del siglo XX, su obra apenas ha trascendido a las páginas de la historia, eclipsada por los grandes hombres de su época. Y es injusto.
Sus cuadros, de verdad, tienen algo especial. ¿Y su música? En las notas biográficas se menciona que era compositora, pero es imposible encontrar ninguna grabación en Internet. La música que suena en este podcast es la interpretación que ha hecho Pablo de una partitura. Si cuando vivía aquí, Clara, me llegas a decir que yo en el futuro iba a tocar voluntariamente esta pieza, me rompo las manos. Pero es bonita. Sí, las primeras 100 veces igual sí. No hemos podido encontrar la grabación que Clara ponía en bucle. Pablo está seguro de que era un vinilo. En la habitación de Clara encontraron un pequeño tocadiscos que vendieron junto al teclado, pero no había ningún vinilo. Yo creo que se compró el tocadiscos solo para reproducir ese vinilo. Pero que estoy seguro de que no lo encontramos porque me acordaría. Vamos, que lo hubiéramos tirado por la ventana. Muy desafortunado ese comentario. ¿Por? Ah, ya lo siento. Hostia, lo siento. Bueno, ya me entiendes. Perdonemos a Pablo porque mientras edita este podcast tendrá que escuchar esta música muchas más veces. No la ha interpretado de memoria, aunque dice que podría. Entre los papeles de Clara hay varios que tienen la marca de una chincheta. Según Pablo, Clara tenía un tablero de corcho sobre el escritorio. Algunos de esos papeles, con la marca de haber estado colgados, son varias imágenes escaneadas e impresas de una antigua partitura escrita a mano por Ursula Blum. La misma pieza que Clara escuchaba en bucle. Otro de los papeles con marca es una foto impresa de la página de un viejo cuaderno. En ella está escrita la cita en alemán que he leído antes. No está firmada, pero estoy segura de que es de ella, porque las anotaciones de la partitura están escritas con la misma letra. ¿De dónde sacó Clara estas dos cosas? ¿Hay todo un cuaderno escrito por Ursula Blum en el que a través de sus propias palabras podamos saber algo más de su vida? El Sanatorio de Ginebra, en el que pasó sus últimos años, es ahora un edificio estatal dedicado a eventos culturales. En su página web he descubierto que hay una pequeña exposición permanente dedicada a nuestra pintora. ¿La partitura y el cuaderno se encuentran allí? ¿Hizo las fotos Clara en un viaje anterior o consiguió que alguien se las mandara? He llamado y escrito al centro, pero no he recibido respuesta, y la única alternativa que encuentro es viajar hasta allí, porque quiero... Bueno, no, porque necesito saber. ¿Quién fue Ursula Blum? ¿Qué otra música compuso? ¿Por qué desapareció después de ese episodio de las terapias musicales? ¿Y por qué Clara, la chica que vivió en este mismo cuarto en el que ahora grabo esto, se obsesionó con ella? No sé si encontraré respuesta a todas estas preguntas, pero si has llegado hasta aquí, espero que me acompañes en este viaje.